para comprar droga. Entonces el padre dice, yo lo aprendí de aquí y nunca jamás doy aquí dentro, doy ningún escrito de nada. Mira, ¿quieres un juramento? Ve al Cristo, hácelo a él, hace el juramento a él. No, que mi familia, no, nada, hácelo a él. Y nunca va a hacer ninguno. Ya sabíamos cómo era la movida de... Entonces, ahí lo más lamentable es la pérdida de vidas humanas. Los suicidios. ¿Cómo acontecía eso? Dominaban las bandas criminales ahí, tenían celulares. Entonces, había motines, entonces la gente tenía celular, había gente afuera también, entonces amenazaban a los directores, etcétera, y así hubo muchas muertes fuera, porque pues luego ya pusieron ahí unas, ¿cómo le llaman? Que ya no podían salir llamadas, pusieron aparatos en los cuales ya no podían salir a las llamadas, y la verdad es que hacían, era luego ir a los dormitorios, se los sacaban fuera, casi los desnudaban, los agarraban con una especie de esa que se recorre y no puedes soltarte. Sí. Y tenías que mantenerte parado con la posición que te pusieran. Si te movías, un toletazo, ¿verdad? Fuerte. Pues ahí, o fracturados. Cuando entraban con armas, pues hubo muertos. ¿Qué hacían estos? Mandaban a toda la gente que nada tenía que ver con eso, los mandaban delante como escudos y ellos se protegían atrás. O sea, hasta estos cobardes, ¿verdad? Y la más lamentable fue, imagínate cómo perdonar eso. Una persona que le faltaban 2 meses para salir, pues ahí murió. Imagínate la situación, el dolor de la familia. La última más grave fue en este mes de abril, donde hubo muchos muertos, 14 muertos de un jalón y muchísimos heridos. Y alguien ahí quiso entrar a nuestro módulo geriátrico y en la puerta estaba el charco de sangre y los ojos ahí de la persona. Luego en la clínica vieron rodar la cabeza de otra persona. O sea, fue algo que hasta me da pena comentárselos a ustedes esto. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que haces? Pues nada más pedir por ellos. Porque tú no estás encerrado, te puede pasar lo mismo. Entonces, hasta ese lugar fue respetado, más o menos, pero fácilmente se podían brincar. Son hábiles para brincarse las barras. Falta que suba uno y brincas y ya está lejos. Bueno, no es casualidad que la Santísima Virgen estuvo constantemente. Y cuando había eso, dentro del dormitorio de nosotros, el corredero de gente para asomarse a la ventana, era un corredero de gente para... Y digo, pero no se dan cuenta que ustedes pueden recibir un balazo, una pedrada, o que el gas lacrimógeno llegue eso y te explote allí delante de tus ojos. Pero así era la gente. No, luego yo mantenía... generalmente eso acontecía en la noche. Una vez pasó en un día, helicópteros por allá y como si estuvieras viendo una película tal cual, una película y la gente acá amotinándose y con estos que lanzan los gases lacrimógenos. Llegó el momento en el cual el aire sopló hacia nosotros, estaban todos llorando, tal cual, son gases lacrimógenos. Y encontramos uno ahí cuando fuimos a la capilla, mira padre, estas son las bolsas que explotan y esta no explotó. Ahí tenían una gas lacrimógeno dentro de la capilla, imagínate. Y dice, ay, quítate, no vaya a explotar aquí. Y imagínate, está todo el mundo ahí. ¿Qué tal? El perdón está difícil, ¿verdad? Muy difícil de perdonar, pero pues hay que hacerlo porque si no, pues eso hay que curarlo, hay que sanar esas heridas, y más cuando te toca en carne propia vivir todo eso. Bien. Padre, yo tengo otra pregunta. ¿Su sentencia fue a base de pruebas o de testimonio? Pues nada de pruebas. Pues ¿cuáles pruebas? O sea, todas las pruebas que fueron puestas a la vista, o incluso las audiencias fueron públicas, no eran cerradas, eran públicas. Entonces ahí la gente públicamente, todo eso apareció en el periódico, todo apareció en el periódico, porque fueron públicas, todo se publicaba ahí, todo. Pues no las aceptaron. Pero fue, por ejemplo, como decir,
vamos a culpar al padre y ya. O Y ya, así era. La idea era culpar a un salesiano. De hecho, la persona que hace eso es zurda. Yo no soy zurdo. Yo escribo, ¿verdad? Y la persona que era zurda, ese día que era el encargado de la prepa, el padre Luis Miguel García Longoria, había salido a Chihuahua y luego pasó a Estados Unidos, y pues eso fue lo que lo comprobó. Si no hubiera, realmente él hubiera estado en mi lugar. Él sí era zurdo. Pero la idea era, desde un principio, era acusar a un salesiano. Era tal cual, esa era la consigna, bien clara. Padre, una pregunta, buenos días. Buenos días. Yo soy Pablo, estoy cursando segundo de primaria. Bueno, una pregunta, una cuestión, una situación, Padre sacerdote. ¿Cuál fue su experiencia dentro de la cárcel o de la prisión? La experiencia, pues todo esto que estoy contando. Primero, una experiencia grata es acompañar a varias personas enfermas, acompañarlas en la confesión, en la Santa Misa, en la oración. Luego, otra experiencia muy grande es pues tener la oportunidad de celebrar la Santa Misa. Eso me ayudó a mí mucho, celebrar la Santa Misa y la oración. De otra manera, es terrible. Cuando yo no celebraba la Santa Misa, al principio, cuando entraron los nuevos abogados, el padre capellán de ahí me llevaba a la comunión todos los días, todos los sábados. Bueno, todos los sábados, porque además los sábados es cuando hay la Santa Misa en el penal. Se hace los sábados porque el jueves y domingo es la visita de domicilio, la visita familiar, pues solamente por eso se decía. Pero fíjate, una vez confesé, es una confesión que tuve, y es la única que he recibido de ese tipo de confesiones. Se acerca un joven, es que aquí atrás está la sacristía, y está una banca, y en la cual van entrando, se hacen fila para confesarse, y ya se termina y sale y entra otro. Luego inmediatamente sales y está el altar para luego celebrar la Santa Misa. Y antes de la misa hay confesiones. Entonces se acerca un muchacho y me dice, ya todo lo que se hace al principio, Ave María Purísima, sin pecado concebida, etc. Padre, me acuso de que he asesinado a 9 personas y he cooperado en la muerte de otras. Me quedé frío y me le quedo mirando a ver si había algo de dolor, arrepentimiento, pensando que todavía vida, él tiene, pues como es joven, todavía tiene vida por delante. Bueno, según las circunstancias que estén ahí, si sigue habiendo esos motines, pues cualquiera puede morir. Yo había mandado al Señor, yo les di muchísimas cosas, di muchísimas estampas, di rosarios, escapularios, de María Auxiliadora, de Don Bosco, del Padre, ¿cómo se llama? Del Dios Misericordioso, y mandé sacar también el credo, como es el año de la fe, y luego también mandé a sacar el Salmo 50. Yo le dije, mira, fija tu mirada en Cristo. ¿Sabes lo que dijo estando en la cruz? ¿Sabes lo que dijo? Él muere inocente y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Te imaginas tú lo que has hecho con todas estas personas que le quitaste la vida? ¿Sabes cómo quedó su familia? ¿Sabes cómo quedaron sus hijos? Dice, empieza tú a dimensionar lo que has hecho, el dolor que has causado. Mira, yo te pido que de por vida ores con el Salmo 50. Pues ya el hecho de haberse acercado a confesarse, ya la tarea pues le corresponde también a él, de alguna manera, que vaya teniendo ese arrepentimiento y vaya dimensionando lo que causó con la muerte de tantas personas. Puede ser que hayan sido
también narcotraficantes o lo que sea, pero en fin de cuentas son personas y por tanto la dignidad de la persona, por más criminal que sea, puede ser que dure toda la vida en una prisión, pero pues hay tantas cosas y vericuetos en el derecho y en la cual se aprovechan los abogados pues que son muchas veces deshonestos. Mucha gente que está ahí, ¿sabe una cosa tan triste que pasa ahí? Hay mucha gente que yo en los 4 años nunca fue visitada. Yo recibía visitas 2 veces por semana. Venía mi familia, un hermano, generalmente un hermano y una hermana venían de Celaya, Guanajuato, todos los jueves y domingos por 4 años. Muchas veces llegaron en grúa, muchas veces quedaron en la madrugada en el camino, no sé qué, pues lo que es, ¿verdad? Entonces, fijaros que hay que sanar. Eso sí que son buenas experiencias, ¿no? de lo que es la cárcel. Y claro, pues yo compartía además en la mesa en que estaba y cuando era posible, con el motivo del cumpleaños, pues todos refresco. Luego en la visita, pues todos compartíamos, mira, la providencia nunca nos va a fallar. Y hay que de compartir con lo que más se pueda. Llegó un momento en el cual dije a mi hermana, ¿sabes qué? Te encargo que traigas unos canastitos y unas servilletas de tela para poner las tortillas, porque llegaban a la mesa y la mesa es una cosa como estas, una banquita, otra banquita, y cabían 6 personas, 3 y 3, y es cemento, y así llegaba el bonche de tortillas, así encima así como llegaban las tortillas, así tal cual, descubiertas y todo, así eran las tortillas en los 6. Ya me consiguió 6 tortilleros y hasta la fecha, ahí están funcionando. Pues oye, pues siquiera pues somos personas, ¿verdad? Otro problema grave es la alimentación. Y es un círculo vicioso. La alimentación es deficiente. Y más para la tercera edad, ¿qué pasa? Pues sí, hubo muertos de eso. Diabetes, triglicéridos, colesterol. Pues te enfermas de eso porque viene todo bien grasoso. A los 15 días te dan tu montón de medicinas y pasa lo mismo. Es un círculo vicioso que no acaba. Bueno, una vez llegó la encargada en este año exactamente, por ahí por el mes de enero. Dice, oigan, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto es lo que comen? Tocó la casualidad que llegó un hígado hecho como en caldo y todo eso, pues desde que llega, pues va saliendo, va dejando todo el olor. Nadie, todos los jueces salen, nadie come y se queda ahí toda la comida. Pues van y consiguen comida, compran comida en las tiendas, ¿verdad? Las tiendas que hay dentro del penal, ocupadas por los mismos del penal, y que muchas veces son secuestradas esas tiendas por los de las bandas, ¿verdad? Y se aprovechan del dinero, los apalean, muchos se les han ido de las manos y mueren sin motivo. Entonces se dio cuenta y entonces en el módulo nada más comenzó a cambiar la comida. Ya lo traían en charola de esas de unicel, sopa de arroz, ya arroz rojito, ¿verdad? Bien cocido, luego unas tortitas de papa, ya muy variado, era desayuno y comida. Ya la cena ya esa no la traían, lo de mínimo de siempre, pero pues lo importante era el desayuno y la comida. Ya fue variando y hasta ahí sí se quedó. Pero yo ya desde con tiempo dije, no, yo le voy a tomar esa comida. Ya mi familia me llevaba naranjas, plátano y con ellas leche, esos de leche que se consumían en un alimento a la semana, y luego un cereal, y ese era mi desayuno. En la comida, todos los por 4 años, consumiendo una bolsita de atún, aguacate y tomate, naranja y tostadas o de esas ¿cómo se llaman esas? De las saladitas. Saladitas se llama así, ¿verdad? Y esa era mi comida. Entonces ya cuando oías algo, pues salgo descalcificado, salgo con una malnutrición. Bueno, en eso estoy en el tratamiento, todo así,
todo lo que corresponde los miércoles, hasta volver a hacer otros análisis, a ver cómo ando. Pero esa era la situación. ¿Cuántos van a ver, cuántos van a las misiones? ¿Y a dónde han ido? Fuimos a Tarihuano. Ah, nunca fueron a la Huasteca. Yo me tocó ir a la Huasteca Potosina, allá en Tamazunchale. Esperemos que este año sí nos Pero me tocó mala suerte porque las veces que fui por allá, todas las veces me andaba mal del estómago y muchas diarreas. ¿Será el agua? ¿Será que no sé qué será? Yo después ya le ayudé al padre Carmelo a ir a Zacatecas. Allá iba a Zacatecas, allá por Villa de Cos, Sierra Vieja, y ahí unos pueblillos, unas comunidades allí metidas entre... Y muy bien, muy bien. Y hasta entonces ya, pues, ya le dejé de ayudar. Y eso de yo iba a las misiones, ¿verdad? Entonces nunca fueron a Tamazunchale ni a la Huasteca Potosina. ¿Nos va a llevar? Yo creo que a ese lugar ya no vuelvo. Por lo pronto no es conveniente. No es conveniente ir por allá. Pero los demás sí. Hasta este año dejaron, creo que de ir. Ya fueron hasta los Mijes, a Oaxaca y no sé qué. Otra pregunta. Ya son cosas que se han acabado. Ya, agotadas las preguntas. Bueno, espero que hayan sido satisfechas sus preguntas, sus cuestionamientos, y pues es lo que yo he vivido y que les he compartido, y quisiera que ustedes como líderes, porque son líderes, de acompañar la vida de otros jóvenes, ¿verdad? La vida de otros jóvenes. En primer lugar, primero a nadie, le deseo a nadie ni siquiera una hora en la cárcel, ni siquiera una hora. Yo también pensaba que 72 horas, bueno, podría haber salido, pero no se logró. De modo que gracias. Gracias por su atención, por sus preguntas. Carlos, y ojalá que ustedes compartan con todos los jóvenes que como miembros ustedes del movimiento juvenil, con esa voz de jóvenes, hablándole a jóvenes, compartan todo esto que el Padre nos indicó. Yo siempre decía, lo acompañamos mucho en su proceso, había una página donde íbamos siguiendo su proceso, y yo siempre decía, el cerillo fue algún odio contra algún salesiano, pero la paja con la que prendió todo es toda esa como que odio de la sociedad hacia el sacerdote en sí. Sí, correcto, completamente la masonería está por ahí. Y es el primer enemigo de la iglesia. Y a veces nosotros también somos, echamos leña a ese fuego y queremos y mal opinamos acerca de algún sacerdote. Son ministros de la iglesia y nos ayudan. Y hay uno o dos, más bien todos cometen errores, como todos nosotros, pero hay uno o dos que lo cometen o tienen alguna mala actuación, y por ese uno o dos, cientos de miles los echamos también al fuego y a la cárcel. Seamos muy, muy prudentes cuando hablemos de un sacerdote, muy prudentes, muchachos, porque esa paja fue con la que se prendió todo, porque habíamos mucha gente pidiendo por la libertad del Padre en todo México, o sea, en todo el mundo, yo estoy seguro que en todo el mundo, Sí, pero también había mucha gente que decía, esos curas, por eso, ojalá y que se quede, los curas esto y lo otro, y nosotros muchas veces lo hemos dicho. Abusados, chavos, tenemos que comunicar esto a todos los jóvenes que nos escuchan. Ustedes son, como miembros del movimiento juvenil salesiano, jóvenes que son escuchados por otros jóvenes. Tratemos de defender nuestra iglesia, y parte de defender nuestra iglesia es defender a nuestros sacerdotes contra los ataques. El Padre dice la masonería, ¿no? Ataques directos del demonio, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, pues le agradecemos, Padre. Gracias. En situaciones difíciles, escuchemos las palabras que constantemente muchas veces les dice Jesús. No tengan miedo, ¿verdad? No tengan miedo. Yo he vencido al mundo. El mundo es el mal, el demonio, el que sea personificado en personas, en jóvenes, en lo que sea, ¿verdad? Ahí se personifica. Dice, el mal no tiene la última palabra. Gracias. Gracias, Padre.
Padre. Gracias por la salud.